Buenos días, mi nombre es Melanie Piguave y el día de hoy les voy a hablar del diagnóstico por imágenes de riñón, UROTAC, angiografía renal y semiología radiológica. La UROTAC o urotomografía computarizada es un estudio que utiliza rayos X y un medio de contraste intravenoso para obtener imágenes detalladas del aparato urinario. Como podemos ver en la siguiente imagen, esta UROTAC permite evaluar los riñones, los ureteres y la vejiga con gran precisión. La UROTAC es considerada actualmente uno de los métodos más completos para estudiar el sistema urinario debido a su alta resolución y rapidez. ¿Qué evaluamos principalmente en la UROTAC? La litiasis urinaria, tumores renales o uroteliales, estenosis o dilataciones del sistema colector, malformaciones congénitas, traumatismos urológicos y causas hematuria. La UROTAC tiene 4 fases principales. Está la fase simple. Esta fase simple se realiza antes de administrar el contraste. Sirve principalmente para identificar cálculos renales, hemorragias o calcificaciones. En esta imagen no podemos observar, pero los cálculos aparecen hiperdensos o suelen ser blancos. Luego tenemos la fase córtico-medular, que esto ocurre pocos segundos después de administrar el contraste. Aquí se observa la vascularización renal. Principalmente vamos a ver la arteria renal derecha, la arteria renal izquierda, la aorta abdominal. También se encuentra la diferencia entre la corteza y la médula renal. Y esta UROTAC en fase corticomedular es muy útil para evaluar las lesiones vasculares. Luego tenemos a la fase nefrográfica. Esa fase nefrográfica es donde el contraste ya se distribuyó en todo el parénquima renal. Los riñones se van a observar homogéneos, entonces nos va a permitir evaluar el tamaño, la forma y el realce del riñón. También en esta fase es muy importante, ya que nos permite detectar los tumores, infecciones y lesiones renales. Luego tenemos la fase excretora, donde el contraste ya fue eliminado. Eh, Pasa por los riñones, los ureteres y finalmente llega a la vejiga. En esta fase podemos evaluar las obstrucciones, estenosis, malformaciones o alteraciones del tracto urinario. ¿En qué pacientes está contraindicada esta UROTAC? Principalmente en pacientes con alergias al contraste yodado, porque puede provocar urticaria, angioedema o anafilaxia. En pacientes con insuficiencia renal, porque tiene una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minutos. Y esta insuficiencia renal moderada, hay que evaluar el factor riesgo-beneficio. También está contraindicado en el embarazo, ya que la radiación ionizante puede afectar al feto, especialmente en el primer trimestre, y hay que evitar el estudio, salvo que este sea estrictamente necesario. En la lactancia, el contraste yodado pasa por la leche materna en pequeñas cantidades. Por lo tanto, se recomienda suspender la lactancia por 24 horas o extraer y deshacer la leche. También está contraindicada en pacientes con trastornos tiroides, ya que el contraste yodado puede inducir al hipertiroidismo o hipotiroidismo en pacientes susceptibles y evitar en pacientes con hipertiroidismo no controlados. También está contraindicada en pacientes con diabetes mellitus, deshidratación, insuficiencia cardíaca descompensada o mieloma múltiple. ¿Qué es la angiografía renal? La angiografía renal es un procedimiento radiológico que permite visualizar las arterias y las venas del riñón mediante la administración del contraste. Generalmente se va a introducir un catéter a través de la arteria femoral hasta llegar a las arterias renales. Este es un método invasivo, pero muy útil para identificar estas enfermedades vasculares. Entonces, ¿qué podemos observar en esta imagen? Principalmente la aorta abdominal. Podemos observar la arteria renal derecha y las ramas segmentarias del riñón derecho, la arteria renal izquierda y las ramas segmentarias del riñón izquierdo. ¿En qué pacientes está indicado esta angiografía renal? En pacientes con hipertensión renovascular,
en pacientes con estenosis de la arteria renal, en pacientes con aneurisma renal, pacientes con malformaciones vasculares, pacientes con tumores renales hipervasculares, pacientes con trauma renal, pacientes que tengan un trasplante renal o pacientes con isquemia renal. Esta angiografía puede estar contraindicada en pacientes con alergia al contraste yodado, en pacientes con insuficiencia renal severa, ya que tienen un alto riesgo de nefropatía inducida por el contraste. En embarazo, y recordar que solo es necesario realizarse si es en caso absoluto. En cuanto a coagulopatías no corregidas, ya que puede provocar una trombocitopenia severa. En infecciones activas, ya que estas infecciones sistémicas no controladas pueden aumentar el riesgo de complicaciones sépticas. En hipertiroidismo no controlado, ya que el contraste yodado puede precipitar una crisis tiroides en pacientes con hipertiroidismo no controlados. También está contraindicada en pacientes con inestabilidad hemodinámica y pacientes con diabetes mellitus no controlada, pacientes que tengan el uso de metformina. Debemos suspender 48 horas antes y 48 horas después del estudio, y también pacientes que tengan insuficiencia hepática avanzada. En cuanto a la semiología radiológica de riñón, este es un proceso sistémico de análisis e interpretación de los signos morfológicos y funcionales visualizados en este estudio de imágenes, que va a permitir evaluar el tamaño y el contorno, la forma y la posición, el número de estructuras presentes, la densidad o ecogenicidad del parénquima. Entonces, en cuanto a los signos radiológicos importantes que podemos encontrar, principalmente está el signo de la garra, está señalado en esta imagen con las flechas verdes, donde va a haber una reacción perirrenal en procesos inflamatorios. Otro signo muy importante es el signo del halo, señalado con la flecha azul, que podemos encontrar la hipodensidad perirrenal que rodea el riñón. Luego vamos a tener la pérdida de diferenciación córtico-medular, está señalada con la flecha naranja, que sugiere un daño renal difuso. También hay la presencia del aumento del tamaño renal, puede provocar inflamación, congestión o infiltración. Acá se puede ver la disminución del tamaño renal que va a provocar cronicidad. En cuanto a los signos semiológicos frecuentes, vamos a encontrar el litio renal en una imagen hiperdensa en el sistema colector que puede causar una obstrucción y dilatación. Un quiste renal simple, esta la vamos a encontrar como una lesión redondeada, hipodensa, la pared está delgada, sin tabiques ni realces. Está la masa renal, donde va a ser una lesión sólida que realza en el contraste, y esta puede ser benigna o maligna. Otro signo semiológico va a ser la pielonefritis aguda. Vamos a encontrar el área hipodensa en cuña, va a tener un realce heterogéneo del parénquima. Y finalmente otro signo va a ser el infarto renal, donde se ve con la flecha un área hipodensa en forma triangular, la base cortical y vértice hacia el hilo, y esa no se realza con el contraste. La variación en el número de riñones. Está la agenesia renal. Esta es la ausencia de un riñón y su pedículo, hipertrofia del riñón contralateral, ausencia del uréter del lado afectado, y puede asociarse a otras anomalías congénitas. Riñón supernumerado, donde se encuentran 3 o más unidades renales, como podemos ver en la imagen, puede tener cápsula y pedículos propios, el drenaje ureteral independientes o pueden ser compartidos. Otra variación, encontramos el riñón en herradura o función renal. Estos riñones se encuentran fusionados en su polo inferior
istmo localizado anteriormente a la aorta, a nivel de L3 y L4, y los ureteres suelen pasar por delante del istmo, predisponiendo a obstrucción. Y finalmente está el riñón ectópico, que va a tener una localización anómala. El riñón tiene un pedículo vascular anómalo y también el drenaje ureteral con trayecto largo desviado. En cuanto a la genesia renal, ¿qué es la genesia renal? Pues es la ausencia congénita de riñón. Este tiene dos tipos. Está la genesia unilateral, que es la ausencia de un riñón, o la genesia bilateral, que es la ausencia de ambos riñones. En cuanto en el hallazgo por imágenes, en cuanto a la genesia renal unilateral, como podemos ver, está la ausencia de riñón, renal y ureteres del lado afectado. La fosa renal se encuentra vacía. Puede haber atrofia compensatoria del riñón contralateral y va a existir desplazamiento de estructuras adyacentes, como lo es el colon, el vaso y hacia el lado de la genesia. Luego tenemos la genesia renal bilateral, donde, como podemos ver en la imagen, hay la ausencia de ambos riñones y ureteres. La vejiga se encuentra pequeña o no es visible por falta de la producción de orina, y estas están asociadas a oligohidramnio severo. Y puede existir malformaciones extrarrenales frecuentes. En cuanto a su clínica, pues la genesia unilateral generalmente esta es asintomática, puede presentar con hipertensión arterial, infección urinaria o dolor lumbar. Y la función renal generalmente va a ser conservada. Y en cuanto a la genesia bilateral, esta es incompatible con la vida, oligohidramnio severo y insuficiencia renal desde el nacimiento. Muchas gracias.